El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Sí, ya sé que arrancamos el año hablando de reencontrarnos a nosotros mismos, de no perdernos, y por eso es por lo que, conectando con eso, hoy nos piden hablar de un tema adicional. Nos lo pidieron de otra forma, pero la traducción es que hablaremos sobre las lealtades en mi vida. Aquellas que enriquecen y aquellas que lastiman. ¡Wow! Y aunque hace mucho no lo decía, por lo menos desde el año pasado, chíngale la pata al cojo. Muchas veces creemos que ser leales es siempre algo bueno, pero no toda lealtad es sana. Y no toda fidelidad nos cuida. Hoy vamos a hablar de esas lealtades invisibles que nos sostienen y de aquellas que sin darnos cuenta nos van rompiendo por dentro. ¿Qué entendemos por lealtad en lo emocional? Porque casi nunca cuestionamos nuestras lealtades. Por otro lado, la idea central del episodio es desmitificar este entendimiento de la lealtad en lo emocional. Y además, preguntarnos por qué casi nunca cuestionamos nuestras lealtades. Ok, no todo lo que honras nos pertenece. Y no todo lo que sostenemos nos corresponde. Eso es lo que podríamos establecer como el principio. Antes de determinar qué son las lealtades y por qué casi nunca las cuestionamos. Pero llegamos a esta idea a partir de una pregunta que venía de los episodios anteriores. ¿Se acuerdan que hablábamos de por qué no sentir culpa si me tengo que separar de algún miembro de la familia? ¿Por qué encontrarme a mí mismo o el reencuentro con mi yo? Pues esto llevó a uno de nuestros escuchas, en particular este es un escucha y paciente, a preguntarnos esto. ¿Qué son las lealtades? ¿Y por qué las seguimos con esta fe ciega? De ahí la respuesta. La lealtad es un vínculo inconsciente. Las lealtades aprendidas versus las lealtades elegidas, ¿sí? Son aquellas que encontramos en el camino y que fuimos absorbiendo de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra religión, y que, por así decirlo, lo mamamos desde pequeños. Pero hay otras que son lealtades que elegimos, pero que también están basadas en principios, valores, situaciones, costumbres, ideas, cultura y demás. Existen también las lealtades familiares, culturales, de pareja y personales. Tendríamos que aprender a dividirlos. Sin tecnicismos excesivos. ¿Cómo podríamos definir o dar ejemplos clínicos de lealtades? En mi familia no se habla de emociones. Siempre tengo que poder con todo. Si me alejo, traición. La familia es primero.
la sangre te llama. Hijo, y así pudiera seguirme por horas mencionando estos fragmentos históricos. Son histéricos. De un deseo de pertenencia, pero también un deseo de control. Un deseo insano de manejar la vida de los demás y que los demás hagan lo que yo hice. Y muchas veces esto que yo hice necesita una justificación. ¿Por qué mis hijos se van a divorciar si yo me mantuve en un matrimonio a pesar de que era estúpidamente infeliz? Si ellos se divorcian, yo era el que estaba equivocado. Entonces, no te divorcies. En esta familia nadie se divorcia. Todos somos hombres de bien o mujeres entregadas. Es tu cruz, es lo que te tocó. Tú la escogiste. No tienes por qué hoy tirarla. Son estas frases que ayudan a comprometer, a obligar, a remarcar de una manera, pues, podría decirse que hasta manipulador. ¿Para qué? Para establecer un criterio social, un criterio religioso, un criterio cultural. Ok, pongamos la primera frase de este episodio. Ya se la saben. Tengo que ponerlo así. Muchas de nuestras decisiones no nacen de lo que queremos, sino de a quién sentimos que no le podemos fallar. Y sí, decidimos quedarnos, decidimos luchar, decidimos hacer muchas cosas por no fallarle a esa gente a la que suponemos que debemos respeto, que debemos lealtad. Porque hoy la lealtad se vende como una cuestión de respeto, aunque no tenga nada que ver con el respeto. Pero así me lo imponen, así me lo dicen y así lo hago. Existen lealtades que enriquecen. ¿Qué características tendrían estas lealtades? Pues me permiten crecer sin perderme. O sea, yo sigo siendo yo, pero puedo ser leal a este asunto. Decisión, posición, como le quieran llamar. Por otro lado, no exigen sacrificio de mi dignidad. Me quedo en esta relación, a pesar de los golpes, los maltratos, todo, porque en mi familia nadie se ha divorciado. No, pues ya pisoteaste tu dignidad, tu autoestima, tu derecho, tu personalidad y muchas otras cosas más. Entonces, pues no aplica. Pero cuando no exigen sacrificio a mi dignidad, entonces sí son lealtades sanas o que enriquecen. Además, hay otro factor o característica que también, si lo pongo en la mesa, verán que es sano. No me piden que rompa para pertenecer o que me rompa, que deje de ser una parte de mí, que elimine una forma de pensar mía, una idea, una estructura, lo que ustedes quieran. Y entonces, si me rompo, si tengo que romper mis principios, mis valores para pertenecer a una empresa, a un trabajo, a una idea, a un grupo social, inclusive a una amistad. Pero es que en esta amistad tú tienes que ser leal a mí y no leal a la demás gente.
Oh, perdón, por. Es como, se me vino a la mente y lo tengo que escupir porque, hijo, pasa demasiado en las sociedades pequeñas. Y lo voy a tener que poner. ¿Cuántas veces hemos visto a estas personas que se divorcian? Ellos, una pareja que se divorcia y que eran amigos nuestros y nos piden lealtad hacia una de las partes. O te juntas conmigo o con ella. O aceptas que yo tuve la razón o estás en contra mía. Chingadas. ¿Por qué si antes me presentaste un hombre o una mujer que era tu pareja y me hiciste querer a esa persona, amistarla, inclusive convertirla en compadre o comadre? Y yo quiero seguir viendo a tus hijos y yo quiero, porque han sido mi familia indirecta. ¿Por qué si tú te peleas con tu pareja yo me tengo que pelear con tu pareja? ¿No les parece inmaduro, insano, una lealtad estúpida? Y ahí es donde ponemos ejemplos de lealtades verdaderas. La lealtad a los valores propios. La lealtad a vínculos que respetan límites. La lealtad a mi proceso terapéutico. La lealtad a mi bienestar emocional. Son solo unos ejemplos. Pero yo tengo que ser leal a mí, a lo que estoy haciendo, a cómo estoy creciendo, a cómo estoy avanzando. Y ahí es donde esas lealtades sí enriquecen. Y a manera de reflexión me gustaría decir que una lealtad sana no te pide que te abandones para demostrar amor. Sí, esa lealtad sana siempre te va a llevar a estar bien contigo, a amarte, a respetarte, a valorarte y a ser amado por los demás. Pero mientras sea sana. Ojo, porque tristemente también hay lealtades que lastiman. Y esta es la parte donde es el núcleo emocional del episodio. ¿Por qué? Porque esto es de las lealtades que quería hablar nuestro paciente y escucha, donde nos preguntaba qué lealtades tengo que cuidar y cuáles me tengo que deshacer de ellas, porque hoy me acaban de exigir un montón de lealtades esta cierre de año, esta Navidad, dijo él puntualmente. Y entonces, las lealtades que lastiman, están algunas como la lealtad al dolor familiar. Hay que ser leales. Ella lo abandonó. Él le puso el cuerno. Sí, si yo no estoy de acuerdo, también puedo ser leal a eso. Pero si no veo por qué tener que ser leal a ese dolor, sea el que sea. Es como, no sé si les ha pasado, pero a veces algunos abuelos, padres, esto y lo otro, es que cómo no te va a doler la muerte de tu tía. Perdón, es mi tía tercera y la he visto 3 veces en mi repanda vida. ¿Por qué me va a doler si no la conozco? Solo sé quién es. Pero es familia. No, para mí no es familia. Para ti sí, pero para mí no. Y en cambio puede haber un dolor muy profundo de alguien mucho más cercano a mí que no es un lazo de sangre. Porque para mí sí es mi familia. Entonces sí puedo tener lealtad a ese dolor. Porque me duele a mí también.
pero no a cualquiera. Lealtad a roles impuestos. El fuerte, el responsable, el que no falta. O inclusive el que no falla. La lealtad a esos roles impuestos es que mi hijo es el más chingón. Es el que siempre me ayuda, es el que me cuida, es el que siempre está presente para nosotros. Perdón, pero pues eso no me da nada. Es un título que alguien me puso. Él es el más ayudador, él es el más bueno. Él siempre, 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 siempre. Es un rol impuesto. Yo a lo mejor ni me gusta hacer ese. Si el rol lo adopté yo, entonces sí es mío. Diferente. La lealtad al sufrimiento de otros. Yo no me tengo que congraciar con el sufrimiento de otros. A lo mejor yo no lo siento. Insisto, como en el caso del dolor familiar, a lo mejor tampoco el sufrimiento de otros lo siento. A lo mejor siento algunos. Es que con tus pacientes eres súper apegado. Y con tu tía Petrita, tía novenodécima, prima hermana de la tía de la prima de tu abuela, no se te ve el apego familiar. Ay, güey, ¿cómo, cabrón? Lealtad al pasado. Aquí siempre se han hecho las cosas así. Esa frase sí la hemos oído todos, cabrón. ¿Por qué voy a ser leal al pasado si ya no está funcionando el pasado? El pasado ya pasó, ya no existe. ¿Por qué tengo que ser leal al pasado? Es que en nuestra familia las mujeres siempre han sido de tal forma. Es que en nuestra familia el hijo primogénito siempre cuida a sus padres. O el último de los hijos se queda a cuidar a sus padres. Sí, como agua para chocolate es historia. Perdón, es una película por los que no saben. A lo mejor vieron la serie que salió hace poco. Por cierto, muy buena, pero nos habla de eso. Ahí había lealtades por todos lados. Te tienes que quedar porque soy tu madre y me tienes que cuidar. Yo decido que él no se case contigo, se case con tu hermana. Porque si no, ella va a ser hermana brincada, hermana quedada, y no la vas a hacer que se quede. Pero si a la que le están pidiendo matrimonio es a mí. Pero bueno, no voy a entrar en eso. ¿Qué señales claras de alerta podemos ver en estas lealtades que lastiman? ¿No sientes culpa al poner límites? ¿Tienes miedo intenso a decepcionar a alguien? ¿Tienes sensación de traición al elegirte? Y además de eso, existe un cansancio emocional constante de tanto que estás sobrepensando el pedo. Estas lealtades no solo lastiman, son insanas. Porque no es amor quedarte donde te apegas. Porque no es amor quedarte donde te apagas. Aunque te hayan enseñado que sí. Cuidado. A veces, estas lealtades son muy dañinas y a veces las provocamos sin darnos cuenta. Tú tienes que proteger a tus hermanos. Eres el hermano mayor. A ti te corresponde pagar la deuda con tus padres. Y ahora resulta que hay un chorro de personas pagando deudas con güeyes que ni los atendieron. ¿Por qué? ¿Por una lealtad? Aguas.
Hasta eso hay que ganárselo. Hasta eso hay que aprender a recibirlo y a vivirlo. Pero bueno, esta persona, este paciente nos preguntaba de dónde vienen estas lealtades. Y sí, pues sí tienen, algunas tienen origen psicológico, otras tienen un enfoque terapéutico, ¿sí? Pero las de origen psicológico vienen de la infancia y sistema familiar, por ejemplo. ¿Cómo? Pues es todo esto que les decía. Los hombres no lloran, aquí todos somos bien machos. Por lealtad tú le tienes que servir a tu hermano, porque él es hombre. Hay también mensajes implícitos. No seas como, no abandones, no seas egoísta. Estos mensajes implícitos los siembran los padres de una manera, hijo, atroz, y sin darse cuenta. Y lo hacen una y otra y otra y otra vez. Es que no me quieres, es que no me respetas, es que no me cuidas, es que si no haces lo que yo quiero, es pura pinche manipulación. Llevarte a esas lealtades. Las lealtades insanas siempre provienen de la manipulación. Siempre. O de un efecto manipulador. Y el último origen es la confusión entre amor y sacrificio. Si alguien te pega, pon la otra mejilla. Tú no seas una mala persona, no importa quién te lastime, tú perdona. Y acepta lo que te hayan hecho. Tú eres amor, tú eres bueno. Y los buenos se sacrifican por los demás. Luchan porque los demás estén bien. No. Tú puedes ser bueno donde tú quieras arrojar tu bondad. No te estoy diciendo que seas malo. Pero no seas bueno hipócritamente, porque eso te va a llevar a un sistema de amargura. Porque entonces estás siendo bueno hipócritamente o obligatoriamente. Estás siendo bueno en función al sacrificio. Y si es por sacrificio, entonces costó. Y si costó, mi cerebro me va a regañar y le va a doler y va a encontrar una fuga para reclamarme. Aguas. Aguas con lo que le decimos a nuestros hijos. No te importa que me quede sola. Prefieres ir con ese vago que se largó con una prostituta. Sí, tu padre. Y a mí déjame sola. ¿Qué importa? Manipulación. ¿En qué la están disfrazando en un sistema de lealtades? Yo te di la vida, de esta chichi te alimentaste, saliste, ese cuerpo se generó adentro de este cuerpo que hoy es flácido y feo y por eso lo dejó tu papá, por una más jovencita casi de tu edad. O sea, aparte de estar bañado de un montón de manipulación barata, pobre y así, están buscando engendrar una lealtad estúpida. La lealtad real se genera desde el amor, no desde la obligatoriedad, no desde el sacrificio. Y entonces hay una confusión entre amor y sacrificio. No te estoy pidiendo que me ames, sino que te sacrifiques por mí para que yo me sienta amada. O sea, la pinche huella de abandono de la señora o el señor, porque es igual, nomás la historia es medio diferente con el vato, ¿no?
se quisieron quedar con ella, yo no les importo nada. De mí solo buscan el dinero, pues si no le das nada, cabrón. No te buscan porque no eres una persona presente, porque no eres emocionalmente activo, porque lo que te quieras. O sea, de los dos lados está mal. Cuando lo que se busca es infundir una lealtad estúpida, que no existe, que ni siquiera ellos tienen. Y la muestran enseñándola. Ni siquiera eso. Perdón, ahí de repente me dicen, es que te apasionas con ciertos puntos. Sí, sí me apasiono. Porque lo veo aquí en ese sillón que está ahí, gente platicando en este espejo, muchísimas veces hablando de estas lealtades que les generaron y que los hicieron sufrir y que los hicieron quedarse y que los hicieron lastimarse una y otra vez. No quiero que eso le suceda a la gente. Si ustedes pueden ver en este podcast y desmitificar la idea de una lealtad insana y convertirla en solo me quedo con las lealtades sanas, qué chingón. Este tiempo ya sirvió. Ya generó un beneficio para uno. No me importa si es uno o son 1000. Me encantaría que fueran 1000, por supuesto, pero sí me apasiona. Estas eran las partes del origen psicológico. Pero vamos a ver en ese origen psicológico cuál es el enfoque terapéutico. O sea, cómo las vemos a partir del enfoque terapéutico. Existen lealtades invisibles. La gente no se da cuenta. Es que mi papá es un... Fíjense, ahí les va uno. Ahí les va. Y creo que en algún momento lo conté, pero desde otra perspectiva. Mi papá es un alcohólico borracho. Y entonces la persona me platicaba toda la historia. Y les pregunto por qué alcohólico y borracho eran las dos palabras que utilizaba. Y yo decía, pues, sí van de la mano, pero no van de la mano. O sea, no es igual un borracho a un alcohólico. ¿Sí? Y este era un alcohólico borracho. Y lo repetía a la persona una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo, de repente, un día me harté. Y le decía, oye, neta, ¿cuándo llegó tu papá tirado en el piso? ¿Cuándo hizo esto? ¿Cuándo hizo esto otro? ¿Cuándo te faltó de comer? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? A ver, explícame por qué está definido como un alcohólico. Fue a Alcohólicos Anónimos el vato y ahí lo evaluaron. Fue a un anexo y dijeron, el señor tiene un problema de alcoholismo. No. Ok, entonces, pues lo que pasa es que todos los viernes llegaba mi papá del rancho, se iba toda la semana al rancho. Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde en un lugar donde no había tele, no había luz, no nada. Entonces el señor, no había quien le guisara un huevo siquiera. El señor vivía ahí en una casita y le chingue solo, se hacía sus huevitos, se medio comía, medio mal comía, medio todo, o sea, ¿sí? Y él llegaba los viernes a su casa a las 6 de la tarde. Y la señora le decía, es hora de que ya hice planes con fulanita de tal y con fulanita manganita perenganita y vamos a ir al restaurante Wichiwi Chuchuchu porque nos van a hacer no sé qué cosas. Ajá. Me voy a arreglar. La señora se iba a arreglar, por supuesto, 3 horas para dejarse igual, perdón. Esto lo hice como una generalidad. Y resulta que el vato iba al refri, agarraba una cerveza, o se servía un whisky, o se servía un brandy, no sé qué tomaría, no me acuerdo. Se tomaba una copa, a veces 2, en lo que la señora se arreglaba y se quedaba bien jetón. Pero jetón, ¿por qué? Porque traía
5 días de trabajo intenso, donde no veía ni la puerta. Encerrado en un lugar donde no había ni tele, no podía ver ni un partido de fútbol, ni nada. O sea, me imagino que oía el radio, porque estamos hablando de una época donde no había los adelantos tecnológicos de hoy. Pues resulta que la señora enojada siempre es que este borracho es un alcohólico y le decía a los hijos, y los hijos en lealtad compraron la idea de que su papá era borracho y alcohólico. Y estaban enojados con el papá. Y esta persona me decía, es que yo llega y que agarra una cerveza me pone ya de mal humor. Y yo, es una cerveza. Tú tomas, ¿no? Sí. ¿Y te tomas una cerveza y es algo malo? No. Entonces, pero es que ¿él es qué? ¿Quién te dijo que es un alcohólico? ¿Quién? Pues mi mamá. Pues nomás tu mamá. Porque es la única que lo cree, era su manera de defender el punto. Entonces, se generó una lealtad invisible. Decidimos que mi papá es alcohólico por lealtad a mi mamá, a su enojo. Y como mi papá no estaba, entonces él es el que nos abandonó. No, él andaba jalando. Pero le queremos dar esa lealtad. Le queremos mantener ese punto a la mamá para que ella se sienta mejor. No, analicen las cosas, háganse para atrás. Luego, existen otros enfoques que en terapia los descubrimos, que es, por ejemplo, los mandatos emocionales heredados. Suena muy mamón. Es. ¿Cómo definirías esta lealtad, que es un mandato emocional heredado? ¿Cómo lo explicarías? Existen muchas herencias en las familias que se llevan de generación en generación y que se siguen haciendo. Como les decía, es que aquí se hacen las cosas así. Pero les voy a poner un ejemplo completamente distraído de este asunto. Resulta que una señora se quiere divorciar y va y le platica a su mamá. Ya no aguanto este hijo de la chingada, me pone el cuerno, me violenta, me hace violencia económica, no me trata bien, me descuida. En esta familia, el divorcio es un pecado y no lo podemos aceptar. Ahí todavía no es el mandato emocional heredado. La persona va a seguir insistiendo con un montón de factores. Piensa en tus hijos, eres una mala madre, cómo te vas a divorciar, a dejar a tus hijos sin papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a bombardear, date una oportunidad, lucha por tu matrimonio, pelea, Dios dijo, y un bombardeo completo para que la persona se quede. Y se convierte en un mandato que trae un trasfondo. Yo le pregunto a la señora que se quería divorciar, oye, hija, ¿tú le regalarías a tus hijos tu matrimonio? Ah, ¿cómo? Ok. ¿Tú aceptarías que tu mamá te regalara el matrimonio de tu papá, de tus papás, para que tú tuvieras uno igual? No, ¿cómo? Si eran y se peleaban y eran súper infelices y mi papá le puso el cuerno y mi papá era un cabrón, pero mi mamá le valía madre y le gritaba y esto y ahí era una cena de negros todos los días. Ok. ¿Ellos se debieron de haber divorciado? Sí. Pero a veces sin pensarlo así. Sí. Ok. Entonces, ¿quién está defendiendo el punto de que si tú te divorcias, quien va a estar mal soy yo?
porque yo me debí haber divorciado por las mismas causas que tú te estás divorciando hoy. Y yo no tuve el valor. Y tú sí. Resulta que la mamá no quiere que se divorcie porque en algunos trasfondos es lo religioso. Pero en este caso en particular es porque entonces ella es una pendeja. Entonces, si se divorcia, se va a divorciar en contra de la lealtad heredada, de este mandato emocional que tenemos en esta familia. Hay uno que a mí me encanta platicar, que es la falsa idea de que sanar es traicionar. No saben cuánta gente mandan a terapia, sobre todo esposos, y caen con vatos como yo. Y yo soy muy culero, sí, soy muy directo, soy muy franco. Y resulta que los mandan queriendo o creyendo que uno les va a poner el chip de ellas para que ellos se conviertan en esas personas. O ellos las mandan a ellas porque les dicen que están locas y que vea terapia. Y luego resulta que la persona se encuentra a sí misma y encuentra el poder de sanar. Pero si sana, se ama a sí mismo y ya no deja pisotearse él o ella, entonces está traicionando a la familia. Entonces está traicionando el matrimonio, porque ya no permite que la pise o que lo pise, porque ahora me quiere cambiar las cosas, porque resulta que yo las estoy mal influenciando o los estoy mal influenciando a ellos, como si yo fuera quien. Perdón, pero hubo esta interrupción por la alarma esa que sonó y no iba, no, ni me iba a dejar concentrarme ni y los iba a dejar escuchar a ustedes. Pero, bueno, ya que les digo, no es la primera vez que sucede. Lo resolveremos. Entonces estábamos en esta falsa idea de que sanar es traicionar. Y sí, existe esto de la traición muy apegado a el funcionamiento de si no me conviene me estás traicionando. Y entonces está cabrón, porque nunca les conviene. Siempre quieren tener a alguien que esté, que sea leal y que esté jodido, pero de esas lealtades insanas. Y ahí es donde tengo que cuestionar o decidir, ok, pongámoslo en una frase. Cuestionar una lealtad no es falta de amor, es un acto de conciencia. Si yo establezco esto, cuando yo cuestiono la lealtad, entonces rompo con aquello que me hace daño. Entonces, realmente cuestionar la lealtad es un acto de amor a mí, de amor propio. Y cuando yo protejo mi amor propio, entonces protejo mi vida y protejo la de los demás. Al final les estoy ayudando a los demás, a los que están a mi alrededor, porque yo estoy bien, porque yo no me fallé a mí mismo. Y entonces eso hace una diferencia espectacular que tengo que cuidar. Entonces volteemos a ver eso desde esa perspectiva y con ese cuidado. Llega un momento en que hay que romper las lealtades. Pero la pregunta es, ¿cómo romper las lealtades sin romperte a ti? Sin lastimarte, sin herirte, sin sentir que estás fallando, sin todas estas cosas de la culpa, sobre todo. Pues existen pautas prácticas o detalles puntuales que nos pueden llevar a entender cómo hacerlo para hacerlo bien. Primero hay que diferenciar culpa heredada de
culpa real. ¿Sí? Entonces, tengo que ver el origen de la culpa. Y si es algo que me sembraron y que me hace sentir culpable, pero que no tiene que ver conmigo, ni con mis valores, ni con mis principios, ni con mis formas de pensar, ni con mis formas de actuar, de vivir, de ser, de pensar y de soñar, entonces es una culpa heredada. Y si es una culpa heredada, es una lealtad pendeja, una lealtad heredada. Y no debo de enganchar. Después tengo que revisar cómo, si puedo elegirme sin justificarme. Elegirte sin justificarte te da una pauta muy clara de que si estás haciéndolo por ti, pero por el ti real, por el verdadero yo, entonces estás bien. Pero si lo estás haciendo por ti desde la justificación, aguas, porque algo estás escondiendo y probablemente sea una lealtad disfrazada. Por otro lado, otra cosa que podemos hacer es aceptar que algunos vínculos cambian cuando tú sanas. Cuando tú empiezas a crecer y protegerte y cuidarte a ti mismo, resulta que en ese momento tú tienes que cambiar. Tienes que entender que ese cambio que haces es porque ya eres otra persona, porque ya no deseas tener ese vínculo, esa lealtad, ese elemento disruptor con tu realidad. Y entonces, pues, aceptas que si sanaste, tienes derecho a cambiar. Porque las lealtades se fueron alimentando a través del tiempo y llega un momento en que las tenemos que descubrir. Las descubrimos cuando empezamos a sanar. Ahí el punto. Y por último, otra pauta sería validar el duelo que aparece al soltar. Resulta que cuando dejo ir esa lealtad y dejo de hacer las cosas que me hacían daño, en ese momento, en ese preciso momento cambio. En ese preciso momento, aunque me duele aceptar el cambio y aceptar que me equivoqué durante mucho tiempo y hay un duelo que tengo que afrontar, en ese momento solté y sané. Y decidí. Y avancé hacia mí. Y eso, pues eso es muy, muy importante. Porque te estás protegiendo a ti mismo. Soltar una lealtad no es olvidar de dónde vienes. Es decidir a dónde vas. Sana. Suelta esas lealtades que no te corresponden. Las buenas las queremos abrazar, pero las malas las queremos soltar. Me gustaría cerrar este episodio hablando tal vez o expresando más bien de la mejor manera que tal vez hoy no puedas soltar todas tus lealtades. Pero puedes empezar por mirarlas. Porque cuando una lealtad te lastima, no es fidelidad, es abandono de ti mismo. Hoy abrimos esa puerta para que tú te reencuentres contigo mismo y con el que quieres ser. Para que abandones esas lealtades que te hacen daño y abraces aquellas que te hacen bien. Dejando aquello que, aunque algunos lo llamen fidelidad,
te hace perderte a ti mismo y te hace no encontrarte y te hace olvidarte de ti y de lo que realmente quieres ser. Hoy me gustaría invitarte a generar una autoobservación sin juicio. Ver cuáles lealtades están en ti, pero sin juzgarlas, sin ni siquiera castigarte por haberlas aceptado. Solamente ponerlas en la mesa para poder decidir en qué momento las dejarás atrás. Sobre todo aquellas que te hagan daño, insisto. Porque sanar también incomoda. Y entonces es momento de ponernos incómodos, observando cuáles son las lealtades que me lastiman. Les agradezco mucho el haberse quedado hoy hasta aquí. Me disculpo por la interrupción del medio ambiente, pero son cosas que pasan y que tenemos que corregir. Sobre todo, les agradezco que siga siendo esto un enfoque de participación de lo que ustedes quieren escuchar, de lo que ustedes quieren saber y de los temas que ustedes quieren que nosotros profundicemos. Gracias de veras. Gracias por hacernos crecer infinitamente. Y recuerden que, sí, este episodio lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming. Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y la verdad es que si encuentran a alguien que necesita romper esas lealtades, háganselo llegar. Porque la lealtad más importante que puedes construir es la que tienes contigo. Y ese es un trabajo para adentro, no para afuera. Pero si le puedes regalar a alguien una ayuda para encontrar el camino para trabajar en sí mismo, no hay regalo más bonito. Definitivamente. Y ahorita estamos en una época en que todos tenemos muy presentes las pequeñas cosas que queremos cambiar en nuestras vidas. Los abrazo profundamente, les agradezco siempre y por siempre el estar aquí, el acompañarnos hasta el final, en compartirlos, el darle like a nuestro canal para que esta familia siga creciendo. En Terapia con el Dr. Culero es un lugar donde confrontamos la verdad, aunque duela. Y a veces estos temas duelen, pero sobre todo duelen más si no se tocan. Gracias y nos vemos la semana próxima en un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero.